Hola, ¿cómo les va? Bueno, otra vez, otra semana más que nos encontramos como para charlar distintos temas. La verdad que también ya es aburrido, porque casi todas las semanas tengo que decir que es una semana picante, porque todas las semanas ya pasa algo, digamos, que nos pone, digamos, eh, en la vorágine de la política, ¿no? Algunos de los temas los vamos a poder ahora, vamos a tratar de analizarlos y discutirlos. Pero un tema con el cual me gustaría empezar, que el otro día incluso se hablaba mucho y se circulaba sobre el tema de la memoria, y había un artículo bastante interesante de una persona que hablaba sobre la memoria, ¿no? Sobre tener memoria. Es muy largo, no lo voy a hacer entero, pero sí voy a leer algunas cosas como para que la gente, hacerle acordar muchas de las cosas que han pasado y que ahora es como que la culpa de todo la tiene Milei. Entonces, dice, hablamos de tener memoria, ¿no? Entonces decimos, esta persona ponía, y bueno, y que yo creo que coincido, dice, vivimos la época en que secuestraban, robaban bancos, asesinaban y ponían bomba a los terroristas. Se vivió la dictadura, que fue generada como consecuencia también de todo esto. Se los vio también eh, privatistas en los 90. Luego se los vio nacionalistas y luego privatistas. Los vimos negar la inseguridad diciendo que era una sensación. Los vimos a que la mayoría de estos funcionarios que estaban, que ya no están más, empezar pobres y terminar todos ricos, triplicando, multiplicando o quintuplicando sus patrimonios denunciados. Los vimos tirar bolsos por arriba de un muro. Los vimos en la Rosadita. Nunca vimos los fondos de Santa Cruz. Los vimos inaugurando 3 veces el mismo hospital sin que estuviera terminado. Los vimos también inaugurando un banco, no un banco para poner plata, un banco de plaza. Los vimos inaugurando una canilla, por ejemplo, para decir que había agua y que en realidad lo que tenía era un caño que iba por un costado y que llegaba a algún tanquecito de agua. Los vimos destrozar la salud y la educación. Los vimos vetar el 82% móvil de los jubilados. Los vimos en la super fiesta de Olivos. Los vimos también pegándole y atacando al que pensaba distinto. Los vimos defecando en la Catedral Metropolitana. Los vimos también con el vacunatorio VIP. Los vimos también hablando del helicóptero, amenazando con el golpe. Entonces, cuando dicen hay que tener memoria y hay que tener, digamos, y tener las cosas presentes y echarle la culpa a este gobierno, y la lista esta podría seguir muchísimo, tengamos memoria y miremos esto para atrás, porque si no, que no nos tomen por imbéciles, porque con un poquito de memoria basta recordar lo que hemos vivido estos últimos 20 años, las barbaridades que hemos visto, y realmente ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces hay que tener memoria. Eh, Posiblemente después quizá en las redes ponga el listado completo de esto que lo circularon y con algunos agregados míos también. Dicho esto, un tema en el que tenemos que entrar. Después quiero terminar el programa de hoy hablando de algunos privilegios y situaciones que creo que hay que mejorar o corregir, ¿no? Pero un tema que creo que no podemos dejar de analizar es lo que ha pasado con el tema de Chubut. Eh, Creo que claramente esta pelea entre el presidente Milei y un gobernador en teoría aliado, porque es del PRO, muestra en el fondo lo que es la lucha de vuelta para acabar con la casta y que la casta puede estar en todos lados, porque realmente lo que plantea Milei, independientemente de las formas, ¿no? Hay formas y formas quizá de plantear las cosas, pero lo que él plantea es si la provincia le debe una fortuna al Estado Nacional, el Estado Nacional necesita dinero y esa deuda está garantizada con fondos de la coparticipación federal, mínimamente lo que se plantea es decir, bueno, por lo menos no me pidas que te envíe los fondos. Empezá a los fondos que te tendría que enviar, decirme no, anda cancelando la deuda. Pero no, claro, todos quieren seguir viviendo de la teta del Estado Nacional y siguen pidiendo, pidiendo y pidiendo. Entonces así, explíqueme cómo se va a poder achicar. Y encima la amenaza que hizo el gobernador con el tema del gas y el petróleo, y otros gobernadores que también quizás se vieron en situaciones parecidas y salieron a apoyarlo.
que son los mismos que apoyaban todo lo de Milei y ahora incluso lo están, medio en alguna medida, lo están apretando con que están haciendo toda una movida en el Senado para tratar de bocharle el DNU. Creo que realmente sería bueno que todos estos gobernadores, en vez de estar queriendo que lo siga manteniendo el Estado, y cuando digo que lo siga manteniendo el Estado, que lo sigamos manteniendo nosotros, la fiesta de los gobernadores, pues como dijo Milei, mejor que en vez de hacer tantos recitales o hacer tantos estadios de fútbol como Santiago del Estero, o hacer tantas cosas por el estilo, que empiecen a pagar mejor a los maestros, que empiecen a pagarle mejor a la policía, que empiecen a darle más infraestructura a las actividades básicas, a las cloacas, al agua, a todo eso, que empiecen a poner los dineros ahí y no que sigan pidiendo plata para que el Estado, a través de los impuestos que pagamos los giles, le sigamos bancando la fiesta. Entonces, independientemente de eso, creo que si realmente quieren apoyar el cambio, tienen que poner algo de su lado por el cambio. Y yo recomendaría al gobernador de Chubut que no avance con esa idea de frenar el tema de, el petróleo y el gas, porque va a cometer un delito y es un delito grave. Él no puede generar una suerte de freno de distribución o de generación de combustible para todo el país por un problema interno entre su provincia y el Estado Nacional. Y si los demás gobernadores lo apoyan, realmente me parecería paupérrimo y lamentable. Realmente me parece que lo llamo a la reflexión. Independientemente que después se puedan poner de acuerdo, pero eh, a ver, muchachos, hay que achicarlo. Y me preocupa muchos de los que lo han apoyado. Me parece que uno de los que lo apoyó fue el Frigerio, que Frigerio me pareció siempre una persona con criterio. Bueno, otros más, decían que Jorge Macri también. O sea, muchos de los aliados como que están todos con miedo de no recibir la platita del Estado Nacional. Y digo, ¿por qué entonces no empiezan a generar y administrar sus buenas provincias? De hecho, Cava, hasta donde tengo entendido, ya se dejó sin efecto esa suerte de punto que le sacaban para ir a la provincia de Buenos Aires. Ya no va a la provincia de Buenos Aires, según me informaron el otro día. Vamos a ver si eso se concreta. Entonces, bueno, señores gobernadores, colaboren con el cambio y no se pongan del otro lado, porque al final es como que están volviéndose casi a una idea o estructura como de lo que harían los kirchneristas, ¿no? Bueno, terminado este tema, hay algunos temas que me parecería importante destacar, que es el tema de algunos privilegios que todavía están, privilegios que se deberían sacar en el Congreso. Por ejemplo, el tema viajes, el tema viáticos, el tema acotar el número de asesores. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay que tengan 20, 25 asesores cada diputado o cada senador? ¿Por qué no se puede establecer un número máximo, por ejemplo, de 3 para lo más importante, para que colaboren con ellos? Porque obviamente ya se ve que muchos de ellos ni siquiera se toman el trabajo de redactar los proyectos de leyes de ellos, entonces necesitan a alguien que los redacte por ellos. Ok, es lamentable, pero bueno, es una realidad y que hagan un grupo, un pool, como dicen en algunos lados, de asesores para que lo usen todos, ¿no? Y ahí, imagínense las fortunas que se empiezan a ahorrar, en vez de estar pidiendo o estar pidiendo al Estado que siga mandando plata de vuelta, así como a las provincias, a mantener este circo. El tema de las jubilaciones que cobran, las jubilaciones de privilegio, las jubilaciones que cobra cualquier funcionario del Ejecutivo o legisladores, eh, ¿por qué no se puede establecer de que la cobren el día que efectivamente dejen de trabajar? ¿Por qué puede ser factible que un funcionario que está 2 o 3 años, un parlamentario, digamos, un congresista, diputado, senador, está 2 años o 4 años, ya tiene un derecho a cobrar una jubilación y encima la empieza a cobrar y después es reelegido y una vez que es reelegido empieza a cobrar además el sueldo, ¿no? Me parecería una aberración me parece una aberración que eso ocurra. Deberían poder cobrarla el día que garanticen y aseguren que ya no vuelven. Y si llegan a volver a la actividad porque son reelectos, deberían suspender el cobro de esa jubilación, esos beneficios. Así debería ser para todos.
Lo mismo que el tema con la jubilación o pensión. Que haya algunos funcionarios, como el caso de Cristina, que cobraba jubilación, pensión y sueldo, me parece ya una aberración ética, ¿no? O sea, es más que suficiente que cobre una jubilación, o que opte por la pensión si quiere, o que opte por el sueldo, pero que cobre sueldo, jubilación, ya me parece una locura, porque que cobre sueldo, jubilación y pensión, ya me parece que nos toman por imbéciles. Me parece que eso también se debería cortar inmediatamente. Otra cosa, no me parece bien que un funcionario que tenga una condena, por ejemplo, en primera instancia o confirmada en segunda instancia, que pueda llegar a cobrar una jubilación. Eso se debería suspender, en algunos casos que se cobra, se lo debería suspender. Y si hay un tema de necesidad de la familia, que se transforme en una suerte de pensión y que se acredite para que la familia cobre un monto necesario para su subsistencia. Otro de los temas es el tema fondos reservados. Fondos reservados, de ahí es un punto que son las cajas negras también, que muchas salen de estos fideicomisos, que de ahí muerden de todo tipo, políticos de todo tipo y color, es algo que también se lo tiene que terminar y se lo tiene que terminar urgente. No puede ser que hayan fondos negros que financien incluso operaciones hasta de inteligencia. Si bien es cierto, la CIDE o la AFI ahora tienen que tener un patrimonio para sus operaciones, pero un patrimonio acotado y lógico, pero que sea para operaciones de inteligencia, no para operaciones políticas. Por eso no sé, habría que ver que tenían que rendir cuentas para que él utilice. Y por último, como para ya ir cerrando un poco el tema, está el tema de los fueros. El tema de los fueros, algo he hablado, pero me parece que es importante resaltarlo. El artículo 68 de la Constitución Nacional dice: ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. ¿Qué es lo que implica el mandato de legislador? Y entramos en cualquier definición y dice, por ejemplo, el poder legislativo es ejercido en la República Argentina por el Congreso. Está compuesto por dos cámaras, diputados y senadores. Su tarea primordial es deliberar y sancionar leyes. Además de legislar, otra de las funciones esenciales del Congreso es ejercer el control de gobierno. Esta actividad se lleva a cabo al evaluar el cumplimiento de los planes o programas previamente elaborados, controlar los programas o planes, no impedirlos, para lo cual el Congreso tiene las facultades de investigar, requerir informes y realizar tareas. La publicidad de sus actos es otra de sus tareas claves, ya que en tanto fuente de información permite también a la ciudadanía evaluar el cumplimiento del mandato conferido. Fíjense que entonces, cuando vemos un diputado que sale y se mete en un piquete, que agrede a un policía, o que se toma banderas, por ejemplo, en actos o situaciones que están en contra de normativa existente, ahí, a mi criterio, no hay fuero que lo proteja. Y esto lo podemos ratificar que el artículo 69 dice: ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, excepto en caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos casos, si está cometiendo un delito, sí puede ser detenido y arrestado. ¿Por qué? Por el concepto de flagrancia. Los fueros son inmunidades de naturaleza funcional, están dadas por la función, no son inmunidades o fueros personales, como puede tener, por ejemplo, el Papa o un monarca, que son absolutamente para todo y para cualquier actividad. Los fueros de los legisladores y algunos beneficios también que tienen en el Poder Ejecutivo son a los efectos de cubrirlos en el ejercicio de sus mandatos. Cuando están fuera del ejercicio de su mandato no tienen cobertura. Entonces sería hora que el Poder Judicial empiece a tratarlo de esta manera y empecemos a eliminar toda esta sarta de privilegios de la casta, como ser el tema del mal uso de los fueros o el tema del mal uso de las jubilaciones, el mal uso de las pensiones, el doble cobro de sueldos con jubilaciones y todas estas cosas que generan mayores gastos, generan impunidad y generan corrupción. Espero haber sido claro con los conceptos, más o menos, y que les sirva como idea. Y bueno, nos estamos viendo próximamente.